Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes 2 o 3 veces por semana o cuando lo merite. Hola Michael, ¿cómo andas? Qué tal, Carlos? Todo bien, felizmente. Sí, Con el felizmente. hype Oye, por las ayer ha nubes. sido... Puta madre, sí. Ayer fue el DC Fan Expo, ¿cómo se llamaba? DC Fan Universe. Fandom, DC Fandom. DC Fandom. Sí, DC Fandom. Que me parece Eh, bien, que de verdad me parece bien bacán que lo hayan hecho. Es decir, eh, hablando básicamente del evento, con todo esto que está pasando de la pandemia, yo creo que DC no se quedó dormido y dijo, ok, vamos a presentar algo. Es decir, ya estaba claro de que no iba a haber Comic Con, que los grandes estudios y las grandes empresas de entretenimiento al no haber Comic Con ya no iban a presentar nada, incluyendo Marvel, que es el competidor, y ellos, ok, planearon algo que fuera su propio Comic Con. Y lo que me gustó como evento es de que a diferencia de lo que suele pasar en las Comic Cones, que básicamente lo que presentan se queda en los halls y lo ves ahí y tienes que esperar o bien que lo suelten online o bien que alguien que lo haya visto comparta opiniones. En el caso de DC fueron súper abiertos, es decir, cualquiera lo podía ver, cualquiera podía disfrutar los paneles, algunos eran más interesantes que otros, pero fueron súper abiertos y súper transparentes con lo que querían mostrar, no había secretismo y ese tipo de cosas, ¿no? Y desde ese punto de vista yo espero que esto que ha hecho DC sí marque un precedente para lo que van a ser los siguientes comicones o este tipo de encuentros y que no quede solamente con quienes tuvieron suerte de asistir al evento y poder ver estos trailers, estas piezas o estas novedades. claro, es un tema administrativo que ha dejado basa, ¿no? Que puede dejar secuela. Yo lo veo como igual, ¿no? O sea, yo entraba, no me he seguido todo el evento de ayer, solamente algunas partes. Hay partes Sí, es que que me he no, salteado, es que porque no era muy vale largo. sí, fueron muchos paneles y era claro que no todos eran interesantes, es decir, empezaron con más o menos con un poco de carnecita, Wonder Woman, Suicide Squad, The Flash, que no tenían que presentar nada, pero estuvo bueno el tema de los artes, como para presentar el nuevo traje. De ahí había un huecazo hasta que llegabas a lo de Snyder Cut, y un par de cosas que a mí personalmente no me jalaban mucho, pero yo sé que algunas personas sí, como era Black Adam y Shazam. Y todo estaba A mí sí armado para a que mí, no... a mí particularmente Shazam y Black Adam me llamó mucho. ¿Sí? ¿Te jaló mucho? No sé, Es yo en que el me caso de gustó Black mucho Adam, Shazam. pero básicamente lo único que revelaron fue que el nombre de la segunda película, ¿no? Fury of the Gods. Pero de ahí no había mucho que mostrar. En el caso de Black Adam era La Roca vendiendo su película. La Roca es un gran vendedor de sus proyectos, ¿no? Y quizás la única novedad era el revelar que iba a salir la Justice Society, ¿no? Que yo sé que tú Pucha, eres fan. esa vaina me emocionó como miércoles, así. Yo estuve gritando como perra loca. Ya. Sí, a mí no tanto porque igual, o sea, está bien, la Justice Society, hay una historia ahí muy fuerte detrás, pero siguen siendo personajes de segunda línea de DC, ¿no? Entonces, a mí la sensación que me quedó es que cuando... Depende del cristal con que lo mires. O a La Roca le dijeron, mira, solamente te podemos ofrecer estos personajes para que hagas tu Black Adam y arréglatelas con ellos. O de repente al contrario, él habrá pensado, mira, no quiero que nadie me Me quite el opaque. foco de atención, me opaque, ¿ya? Entonces, dame lo que hay. Dame lo que hay, yo me las arreglo, ¿no? Entonces le dieron estos personajes, ¿no? Sí, a mí, pucha, sea cual sea, mira, sea cual sea el origen de esto, a mí me emociona ver Atom Smasher, por ejemplo. Pero ¿te gusta quién ha Me- escogido para Atom Smasher? ¿A este chico Centineo? Mira, a estas alturas del partido, Ujú. hagan lo que hagan, eh, o sea, son personajes que de otra manera no tendríamos oportunidad de ver en pantalla, ¿entiendes?
Sí, es verdad, es verdad. Pero es O muy sea, raro somos... ese casting, ¿ah? Es ese escoger a Centineo, que es, o sea, que no solamente es chibolo, sino que tiene apariencia de chibolo para ser Atom Smasher, no sé. pe- Habría que ver qué Pero, versión van a hacer, ¿no? pero recuerda que Atom Smasher es chivolo. Pero o sea, tanto, yo no lo ubico O tan sea, chibolo, ¿ah? Atom Smasher es chivolo. O sea, Atom Smasher recuerda que es el hijo de otro personaje más. Que es, o sea, es o sea, Atom Smasher es bien chivolo. Rothstein es bien chivolo. Lo que Mm, pasa es que es gigantesco. sí. Pero Claro, claro. O sea, tiene sus poderes ese, ¿no? Tiene esa capacidad. claro, pero o sea, el rollo con Atom es que, con Atom Smasher es que es que su viejo, o sea, Nucleon, o sea, se supone que el personaje no debe ser mayor de, ¿cómo se llama? De 20 años. Acuérdate que él estuvo en Infinity Incorporated, ¿no? Ya, ok. Ok. Sí, yo lo tenía en la Infinity, cabeza como un personaje mayor todavía, ¿no? y acuérdate que Infinity Incorporated es algo así como los Teen Titans de la JSA. Claro, son mucho más antiguos también. Son contemporáneos a los Titans, solamente que no funcionaron tan bien. No, pero por ejemplo, en Infinity estaba Star Spangled Kid manejando los chivolos, ¿no? Pero ese es Y Silver ahí Age, está, no, ¿no? es Silver Age, es 70s, 80s. Claro, es Silver Age. Pero ya, Están los hijos están los hijos de Alan Scott. Mira, me hubiese encantado ver a Alan Scott en esa JSA. ya, ok, sí, puede ser. Pero igual, o sea, en general son todos personajes que en otra película del universo DC no hubieran podido encajar, ¿no? Es decir, no son personajes con los que uno inmediatamente relacione pues a personajes más grandes, pues, ¿no? Como Superman, Wonder Woman. Wonder Woman me gustó el tráiler, me gustó la apariencia de Cheetah, yo sé que le falta postproducción, pero me parece que está bien. Un poquito más de Me ha color gustado, también, probablemente. me ha gustado un montón, ¿cómo se llama el tráiler? Quiero saber cómo mierda hacen para Sí, regresar, sí, sí. ¿cómo se llama? A Steve Trevor, ¿no? ¿A quién? ¿Steve Trevor? Sí, ¿cómo hacen, cómo lo han hecho, cómo lo han vuelto a la vida? Y yo lo que entiendo, por lo que dice el tráiler, es que el personaje de Pedro Pascal le ofrece al mundo la posibilidad de cumplirles a todos un deseo. ¿Ya? Y por eso es que nace el personaje de Cheetah. El personaje de Cheetah, que es el de Kristen Wiig, que es Bárbara, ella es una doctora que está obsesionada con la vida salvaje. Y bueno, ella está tan obsesionada con la vida salvaje que ella se ha querido preparar físicamente para ser una depredadora. Y aparentemente ella, su pedido al personaje de Pascal es convertirse en esta depredadora. Y lo que da a entender el tráiler es que el pedido que habría hecho Diana Prince es la vuelta de Steve Trevor, ¿no? Es lo que yo saco del tráiler, o sea, por cómo está armado el tráiler, eh, el personaje de Pascal ofrece esto y de pronto aparecen al mismo tiempo el villano y aparece al mismo tiempo Trevor, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa, hay un elemento mágico y yo me imagino también que por cómo está planteado el tráiler, básicamente eso, es decir, el regreso de Trevor estaría dado por ese hecho, ¿no? Es decir, sería un deseo de Diana Prince. Y porque se supone que la película es una trilogía, entonces probablemente, o se me ocurre de que el personaje de Trevor quedaría solamente hasta acá, ¿no? Seguramente eh, tendría una carga emocional sobre Diana que culminaría su viaje en la tercera película, ¿no? Que es la última que ha anunciado Patty Jenkins, ¿no? O sea, es lo que más o menos se puede sacar de lo que ha mostrado el segundo tráiler. Sí, yo lo que voy viendo ahí es incluso detalles de comedia bien lograditos, ¿no? Al menos en el tráiler. Hay que Sí, 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 esperar. está bastante bien. Sí, aparte Chris Pine es un buen actor de comedia, así que ya tiene experiencia en eso, maneja bien los tiempos, así que sí, por ese lado yo Eh, estoy seguro de que no va a haber ningún problema con el tono cómico. sí, aparte es mejor actor
que su compañera de reparto, ¿no? Gal Gadot, sí, 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 sí. sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ya que hoy día, la idea es hoy día hablar de Batman, pero no solamente del Batman del tráiler de ayer, es hablar de Exacto. todo. Hay mucha confusión. El tráiler de ayer, de anoche, porque estamos grabando de casi, bueno, estamos mediodía, ha dejado en claro de que todavía existe confusión sobre cuál Batman estamos viendo, sobre a qué Joker se va a enfrentar. La gente ha quedado muy pegada con el Joker de Joaquín Phoenix y alucina de que en algún momento estos dos personajes se van a juntar. Eh, Revisando redes pude notar de que hay gente un poco confundida porque durante esta semana o días anteriores, perdón, anunciaron la vuelta de Ben Affleck para The Flash y pensaron o in- interpretaron de que esto significaba que el Batman de Pattinson ya no iba a ser. Vi incluso un par de memes diciendo de que Pattinson había hecho la gran rullero en el Ministerio de Trabajo, ¿no? No había terminado de debutar y ya lo estaban votando. Y, y sí, sí noto mucha, no mucha de repente, pero alguna confusión con respecto al tema de cuántos bandos vamos a ver, el tema de los tiempos, los multiversos y ese tipo de cosas que probablemente mucha gente no maneje y no tiene por qué manejar, ¿no? Es decir, la mayoría de películas de superhéroes, ponles DC, Marvel o lo que fuera, cuando llegan al cine son vistos en su gran mayoría por personas que no manejan esos códigos. Entonces, pedirles que entiendan, interpreten, de que viven en mundos diferentes es, No, te decía que es como la gente que va a ver a la selección, ¿no? No es la gente que va a ver a sus clubes los fines de semana, ¿no? claro, son cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, no, y por eso hay, no sé, pues jugadores de selección, jugadores de clubes, no lo sé, pero sí, es decir, son cosas diferentes, son códigos diferentes. Y creo que también todo esto es responsabilidad del propio DC, es decir, DC lo que está haciendo es reconstruyendo en base a sus errores, y esto lo ha llevado a forzar esta idea de multiverso, que en realidad nunca fue una idea de multiverso, es un control de daños lo que están haciendo. Y han impuesto esta Tal idea de cual. multiverso para que parezca que todo esto es un plan, cuando en realidad no es un plan, es una reacción, básicamente. Sí, es control de daños, en efecto, ¿no? Es control de daños. Así es que, si es que el Snyder Cut hubiera sido exitoso realmente, o sea, si es que la película de Snyder hubiera sido realmente exitosa, no estaríamos hablando de multiversos. Tal cual, tal cual. Y yo creo que ahí, para hacer la cronología, hay que retroceder un poquito. Yo sé que de repente se puede hacer un poco largo, pero para que se entienda perfectamente, hay que regresar incluso hasta el Batman de Nolan, ¿ya? A ver, voy a tomarme el trabajo y el tiempo para ver si lo puedo explicar en detalle y que se puede entender, ¿ya? A ver si así por fin, por lo menos hasta en quienes puedan escuchar este podcast, les puedan despejar sus dudas. Eh, Todos saben el mega éxito que fue el Batman, la trilogía de Batman de Nolan. O sea, sobre todo la segunda, Caballero de la Noche, por consenso, probablemente sea el punto más alto en la historia del cine de superhéroes. La trilogía termina con El Caballero de la Noche asciende y en Warner se preguntaban qué más podían hacer en función al éxito de lo que había generado el Batman de Christopher Nolan. Cuando lo conversaron con Nolan, el acuerdo siempre fue, yo me dedico a Batman, yo no quiero extender un universo y presentar mi propia versión de Superman, Wonder Woman, no. Él interesaba a Batman porque le interesaba a Batman como personaje, no como una especie de plan para ingresar a DC y ser el mandamás de todo. O sea, Nolan no es ese tipo de director, él tiene sus propias inquietudes cinematográficas y de alguna manera él encontró en Batman un vehículo para hacer el tipo de películas que él quería y además a partir de este éxito hacer otro tipo de películas que probablemente un director en cualquier otra circunstancia no podría hacer porque no tendría los recursos, ¿no? Es decir, hoy día no tendríamos a un Nolan haciendo Dunkerque, Inception o de Prestige si no hubiera sido por su éxito en Batman. Entonces,
DC intenta convencer a Nolan y Nolan lo máximo que le dice, mira, yo te puedo ayudar como productor ejecutivo a empezar a darle forma a este universo trayendo a las personas que se van a encargar de este universo nuevo que tú quieres crear. Y Nolan es parte importante en la elección de Zack Snyder para que dirija El Hombre de Acero. El Hombre de Acero sale después que las películas de Nolan de Batman, entonces todos los veían como el siguiente paso. Desde el principio se dejó claro de que ese Superman, que finalmente terminó siendo Henry Cavill, no vivía en el mismo universo del Batman de Nolan, que eso era, el inicio era ese El Hombre de Acero. Entonces, eh, Nolan se quedaba como productor ejecutivo del Hombre de Acero y la persona encargada de dirigir El Hombre de Acero era Zack Snyder. El encargo de Zack Snyder iba más allá, era tú diriges El Hombre de Acero y a partir de eso vamos a ir construyendo un universo. Para eso a estas alturas, el universo de Marvel, que básicamente nace el 2008 con Iron Man, que es el mismo año de Batman el Caballero de la Noche, ya estaba creciendo, ya veías que había una idea de universo unificado y algo que recién DC iba a hacer. Sale el Hombre de Acero, Man of Steel, y la película no recibe ni el consenso de la crítica favorable, ni tampoco gana la cantidad de dinero que Warner esperaba. Claro, porque si Entonces, la película el hubiese ganado contrato mucho es dinero, la crítica le hubiese valido madres. exacto, y porque el plan era que Snyder se encargue, o sea, el siguiente proyecto de Snyder era El Hombre de Acero 2. Siempre fue El Hombre de Acero 2, no era otra cosa. Para El Hombre de Acero 2, ¿qué es lo que hace Warner? Preocupado porque la primera no había terminado o sea, funcionó, pero no tanto como esperaban. Como no terminó de funcionar tan bien, dijeron, vamos a apurar las cosas. Y cuando anuncian a Ben Affleck, porque ahí viene el anuncio de Ben Affleck como Batman, cuando en la nota de prensa del anuncio de Ben Affleck como Batman, lo anuncian para El Hombre de Acero 2. Así es como Ben Affleck llega al universo DC. Ben Affleck se convertirá en Batman en El Hombre de Acero 2. Esa es así es como lo presenta Ben Affleck. Y en la presentación de Ben Affleck se dice que Ben Affleck, que ya venía de ganar como productor el Oscar por Argo y que tenía películas muy buenas como Atracción Peligrosa y Desapareció una noche, había un consenso de que Ben Affleck era la persona indicada para llevar a Batman al cine. Entonces, aparentemente la manera de convencer a Affleck para que dirija a Batman era lograr que él también actúe como Batman. Luego, en la Comic Con, anuncian que ya no sería el Hombre de Acero 2, sino que sería Batman versus Superman. Ya, lo cual ya notabas en DC un afán de apurar las cosas, de empezar a construir un universo. El encargo le quedaba igual a Zack Snyder, él se iba a encargar de todo, y al poco tiempo anuncian a Gal Gadot como Wonder Woman. Entonces ya estaba clarito que Batman versus Superman era la protoliga de la justicia. Es más, hasta el mismo nombre, el origen de la justicia, te da a entender de que Batman versus Superman, que se estaban saltando un eslabón. Se estaban saltando el eslabón de la segunda parte o películas individuales de los personajes como había hecho Marvel. Es decir, no iban a hacer una película de Batman antes, no iban a hacer una película de Wonder Woman antes. No, los iban a presentar a todos juntitos en Batman versus Superman. Eh, Se estrena Batman versus Superman y Batman versus Superman tampoco logró, eso fue 2016, tampoco logra el consenso ni de público ni de crítica que la gente o que los mismos ejecutivos de Warner esperaban. Cuando ellos se encargan de Batman vs Superman, al mismo tiempo le dicen, para ganar tiempo, le dicen a Zack Snyder, mira, encárgate de la Liga de la Justicia, ganemos tiempo, encárgate de la Liga de Justicia. Entonces Zack Snyder, mientras que ya estaban en postproducción de Batman vs Superman, en toda la fase de los tours de prensa, eh, Justice League ya se estaba firmando. Entonces suman a Ezra Miller como The Flash, a Jason Momoa como Aquaman, y
sin presentarlos por separado, ellos ya se sumaban a la película de la Liga de la Justicia. Para cuando se estrena Batman vs. Superman, ya la Liga de la Justicia ya se estaba filmando. Resulta que Batman vs. Superman no consigue el éxito esperado, estamos en el año 2016, y los ejecutivos de Warner empezaron a tener miedo. Dijeron, quizás Snyder no sea la persona adecuada, si la gente ha recibido mal a Batman vs. Superman, ¿qué podemos esperar de la Liga de la Justicia? Que para empezar era una película de dos partes, era la Liga de la Justicia 1 y la Liga de la Justicia 2, que iban a ser filmadas prácticamente juntas, o sea, una pegadita a la otra para que se pudieran estrenar con un año de diferencia, o 2 años de diferencia, esa parte no me acuerdo. Entonces, ahí es donde ya vienen los reportes de medios muy serios, tipo de Hollywood Reporter, que hacen mucha esa chamba de los detrás de cámaras y los tejes y manejes dentro de los estudios y las filmaciones. Y The Hollywood Reporter saca una nota, un artículo, donde básicamente te resumen de que hay una especie de crisis dentro de la filmación de Justice League, que los ejecutivos de Warner habían visto el primer corte de la película que duraba como 4 horas y algo, que es un corte bruto, es decir, no es que la película que iban a estrenar duraba 4 horas, simplemente es como que te muestran todo lo que han filmado y lo van unificando y de ahí como que van cortando cosas, ¿no? Es decir, estas películas no es que el director ofrece su película y así se estrena, no. Necesita las voces mucho de, de los ejecutivos, luego cortan cosas, luego hacen una nueva versión que ya pueden ver los fans, según las reacciones en focus group, las van afinando y no. Eh, el punto es que para cuando los ejecutivos ven Justice League, dicen, no es la película que nosotros esperamos, no nos gusta, tiene mucho de eso que no funcionó con Batman versus Superman, hazlo de nuevo, no nos gusta, haz reshoots, no queremos esto, queremos más humor. Para eso llegamos al año 2017, si no me equivoco, donde ocurre la tragedia del fallecimiento, del suicidio de la hija de Zack Snyder. Horrible Eh, esa huevada. sí, que es una hueva horrible por la que nadie debería pasar. El punto es el año 2016, creo todavía. Y el Sí. punto es que en ese momento se anuncia de que Zack Snyder dejaba de ser el director de Justice League, que faltaba básicamente el tema de la postproducción y los reshoots, y Warner anuncia a Josh Whedon en su lugar. ¿Qué es lo que dijeron reportes posteriores? Que en realidad a Snyder ya le habían bajado el dedo muchos meses antes y que se, entre comillas, aprovechó la tragedia personal que había pasado para darle una salida honrosa, que no parezca como que te estamos despidiendo, sino hagámoslo ver como un tema humano, que no estás en capacidad de asumir este reto, porque es un reto muy grande, entonces déjaselo a otra persona. Entonces encontraron por ahí una manera elegante de deshacerse de Zack Snyder. Pero a él no le Se cuadró mucho. estrena. Sí, él mantuvo silencio durante esa época, él mantuvo silencio. Él mantuvo silencio, él no dijo absolutamente nada. Es más, en la nota de prensa hay declaraciones de Snyder diciendo de que era un proceso muy complicado, de que él le hubiera encantado terminar la película y que la gente pudiera ver todo lo que había planificado, pero que no se sentía con las fuerzas de llegar con ese emprendimiento al tiempo que necesitaba la película. ¿Ya? Entonces la película incluso se atrasa su estreno, para que pueda Josh Whedon hacer los reshoots. Eh, para esto, en el tour de prensa están todos los actores, pero no está Josh Whedon, por ejemplo. Josh Whedon no está en los tours de prensa. También por una cuestión de sindicato, y ese es un tema aparte, ¿ya? Pero, por ejemplo, en Hollywood o en Estados Unidos, si un director te reemplaza, solo comparte créditos en función de cuánto nuevo le haya aportado a la película. Si tú ves Justice League, sigue saliendo como que el director es Zack Snyder, porque él filmó la mayoría de lo que se vio en la película y porque gran parte del corte es suyo. Entonces, tampoco es tan cierto que el Snyder Cut es muy diferente. Sí tiene cosas diferentes, pero no es que sea una película completamente distinta. Porque si fuera así, el sindicato hubiera reconocido a Josh Whedon como codirector por lo menos, y no lo hizo.
Entonces ese es un dato a tener en cuenta cuando salga el Snyder Cut y salgan todas esas versiones de que miren, es una película completamente distinta. Obviamente, pues si ya tienes una película de 4 horas, siempre se va a ver distinta que una película de 2 horas, es lo normal. Bueno, retomando el tema. Entonces se estrena Justice League y Justice League es un fracaso. Y es un fracaso incluso después de que se estrena después que Wonder Woman, que había sido un super éxito el mismo año. Meses antes se estrena Wonder Woman, fue un super éxito y a fines de año se estrena, en el último tercio del año se estrena Justice League y es un completo fracaso. Para eso, Warner le había dicho a Joss Whedon que esa idea de Zack Snyder de hacerle en dos películas la redujera todo a uno. Todo acababa en una sola película. Entonces, cuando uno ve Justice League, por ahí menciona a Darkseid, pero no es una presencia tan fuerte como para decir, ah, en la siguiente película se van a enfrentar a él. No. Es como que todo eso lo habían ido borrando. Es decir, parte de la chamba que se le encarga a Josh Whedon es ciérrame esta película, no me dejes cabos sueltos, no lo dejes tan abierto. Y ya vamos viendo cómo hacemos con los personajes. Fracasa Justice League. Fracasa Justice League y el año 2017 también anuncia el propio Ben Affleck en una nota de prensa también de Warner, anuncia de que ya no va a ser director de The Batman. Él se supone que había presentado un guión, es más, durante lo que es todo el proceso de Justice League, Ben Affleck publica un teaser de lo que sería su versión de Batman, el nombre se mantiene, donde sale Deathstroke, ¿no? Como el villano. Eh, y el mismo Affleck dice que sí, que el villano de su versión era Deathstroke. Este, entonces, él ya tenía un guión, ya tenía como que la aprobación del estudio, pero el estudio aparentemente no estaba de todo contento con lo que Ben Affleck había trabajado en el guión y lo manda a hacer varios cambios durante un proceso un poco largo de varios meses. Entonces, para eso incluso Ben Affleck estrenó una película que se llama Vivir de Noche, que también fue un fracaso, casi el mismo año de Justice League. Entonces, para Ben Affleck fue un fracaso tras otro. En Batman vs. Superman, a él lo rescataron, pero la película no fue bien recibida. De pronto Justice League es un fracaso y su película propia, Vivir de Noche, que supone que Warner la estrena como para que compita en los Oscars, también es un fracaso de público y sobre todo de crítica. Entonces, fueron muchos golpes muy seguidos para Affleck. Es más, yo me acuerdo mucho en el caso de Affleck en la conferencia de prensa, perdón, en Red Carpet de su película Vivir de Noche le preguntan por Batman y el video está en redes sociales, en YouTube, y él cansado dice, hermano, quiero hablar de mi película, Batman va a salir bien, estoy trabajando en el guión, créanme que le tengo mucho cariño al personaje, pero quiero hablar de mi película, he trabajado mucho en esta película, no quiero que me pregunten por Batman. En su momento yo hablaré de Batman, pero ahorita quiero hablar de mi película. Eh, entonces ya ahí tú ves las declaraciones y ya se notaba que el tipo tenía mucha presión encima. Em, entonces llega un momento que empezando el año 2017, donde Affleck dice, no la hago, no voy a llegar a tiempo con los plazos, Warner necesita ser Batman y yo estoy siendo un impedimento para que esa película se haga, porque no termino, o sea, no termino de hacer el guión como me gustaría que se haga. Entonces, Affleck libera a Warner de su compromiso de tenerlo a él como director de Batman. Pero hasta ese entonces se decía que él iba a protagonizar de Batman con otro director. Meses después se anuncia a Matt Reeves como director de The Batman. Matt Reeves, que venía de hacer películas como Cloverfield, Let Me In, la versión estadounidense que es muy buena, y sobre todo las dos Es últimas buena partes del realmente? Planeta de los Simios, que recibieron ¿Es buena Let Me In? ¿Cuál, perdón? ¿Let Me In es buena? O sea, la versión gringa es Ah, buena. a mí me gusta mucho, ¿ah? A mí me gusta mucho. O sea, yo, No es como la versión sueca es una enorme película, pero
yo me atrevería a decir que es una de las mejores adaptaciones gringas de una película europea. Tú sabes que los gringos tienen esa tendencia a que cuando ven una película europea y la quieren adaptar, eh, la edulcoran mucho o le hacen cambios que son mucho para su mercado. Pero no, Matt Reeves hace un trabajo bastante inteligente y se nota que adapta lo que necesita ser adaptado. Por ahí el contexto, el lenguaje de los personajes en este tema escolar, que es muy diferente obviamente en Estados Unidos que en Suecia y las relaciones entre ellos, pero la película es bastante buena, es un muy buen remake, es muy buen remake. Y luego hace las dos del planeta de los simios que recibieron alabanza casi unánime, ¿no? Fueron muy bien recibidas las dos últimas películas del planeta de los simios. Pero cuando anuncian a Matt Reeves para ser el director de The Batman, eh, al mismo tiempo en la nota de prensa ya daban a entender que él iba a llegar con su propia versión de The Batman. Es más, en la misma nota de prensa, la estuve revisando hace poquito, dicen, en la misma nota de prensa dice de que a Reeves lo traen con la idea de crear el propio universo cinematográfico de Batman. Entonces tú lees algo así y dices, ¿y dónde queda el Batman de Ben Affleck? ¿Dónde queda el Batman de la DCU? ¿Dónde queda el Batman que hemos visto en Batman versus Superman, en Justice League? Porque si yo veo una que dicen que va a crear el propio universo cinematográfico, lo primero que pienso es no lo va a hacer con un Batman que se supone que está en sus últimas aventuras, ¿no? Un Batman veterano como el de Affleck. Se supone que tenía que ser un Batman iniciando o en sus años prime, ¿no? Entonces, ya había esa idea de que probablemente Matt Reeves no iba a contar con Ben Affleck. Llegan los reportes después del anuncio donde básicamente confirman eso. O sea, dicen que uno de los motivos por los cuales, para eso, la negociación con Reeves dura un montón de tiempo, dura un montón de meses, incluso más de un año. A Reeves lo venían siguiendo desde 2016. Es más, yo me acuerdo haber grabado contigo sobre la posibilidad de que Matt Reeves iba a ser director de Batman y en el camino las negociaciones iban y venían porque no se llegaba a un acuerdo. Y al parecer el acuerdo al que no se llegaba era que Reeves decía, miren, si yo voy a ser Batman, si tú, Warner, me estás buscando a mí para que yo me encargue de Batman, yo no lo quiero como parte de la Justice League, yo quiero hacer mi propia versión de Batman. No quiero que me den anotaciones de que, mira, tienes que poner esta escena para que quede integrada con lo que se está viendo en el DCU. No, él quería completa libertad para hacer su propia versión. Él básicamente lo que estaba haciendo era seguir el camino de Nolan. Es decir, confíen en mí que yo voy a ser el mejor Batman posible. Y porque el Batman de Reeves él lo veía como un Batman detectivesco. Que Y es él Batman. tenía como en la cabeza de que el Batman, exacto, que es Batman, que es un Batman que en general nunca hemos visto, ¿no? Ni siquiera en la versión de Nolan, ni siquiera en la versión de Burton, ¿no? Que eran Batmans hasta cierto punto más Paramilitares. psicológicos o ideológicos, ¿no? El Batman de, por ejemplo, de Burton era más gótico, ¿no? Un tipo un poco más oscuro con sus traumas. El Batman de Nolan iba más por el tema ideológico, ¿no? Es decir, cuáles son los parámetros que rigen a una persona que se convierte en un vigilante, ¿no? Había mucho tema político por ahí, ¿no? De cómo vemos el mundo, entonces, pero no era un Batman detective. Matt Reeves sí quería un Batman detective y aparentemente él sentía que en una versión con Ben Affleck no lo iba a poder conseguir por cómo habían desarrollado al personaje de Affleck y por el momento en la vida que estaba pasando el personaje de Affleck. Para eso, durante muchos meses, el propio Affleck le preguntan un montón de veces si él iba a seguir siendo Batman y él nunca dice que no. Por lo menos durante la época de la campaña de la Liga de la Justicia, él sigue insistiendo de que es el mejor personaje de todos los tiempos y nadie podría renunciar a ser Batman y que él va a seguir siendo Batman mientras Warner quiera que siga siendo Batman. Entonces habían como que Lo cual es una salida bien elegante, ¿ah? Es una salida muy elegante, es una salida muy elegante, pero eran señales contradictorias de cara a los fanáticos, porque había, o sea, más allá de cómo le fue a las películas, el Batman de Affleck sí tenía defensores, y sí tiene mucha Es que, gente que le gustó. a ver, Es a un, a es mí un las buen Batman, o películas, sea, para lo que ofrece. claro,
Exactamente, o sea, ya, yo creo que lo interesante sería ver al Batman de Affleck fuera de una película de Snyder, porque más allá de que el Batman de Affleck es bastante interesante, o sea, como personaje, no es el Batman de Miller. Lo interesante sería ver a un actor que ha demostrado muchas veces que es un actor con mucho talento, con mucha capacidad, hacer un personaje así, ¿no? Libre de las ataduras de un Y director yo creo que en obsesionado general, solamente con la forma, ¿no? sí, y yo creo que eso es algo que en el mismo Warner notaron. Es decir, el éxito de Wonder Woman y el posterior éxito de Aquaman dejaron claro de que el problema no eran los actores, es que el casting dentro de todo fue correcto y que el tema estaba por el lado de la propuesta de Snyder que los amarraba mucho a su estilo, ¿no? Y que no era capaz probablemente de distinguir las particularidades de cada personaje. Por eso que yo estoy en la lista de los que creo de que Henry Cavill puede seguir siendo Superman por muchos años si le ponen al director correcto. Porque el Claro, problema con Snyder es que Snyder se traga el alma de los personajes en función a lo que él quiere ofrecer visualmente. Y de lo poquito que yo puedo rescatar de la versión de Justice League de Josh Whedon, es que por lo menos tú veías un Superman sonriente, optimista, y Superman es un Boy Scout, no es Batman, pues. O sea, no le puedes meter el filtro Snyder a Superman porque el filtro Snyder probablemente le quede mejor a Batman, ¿no? Yo no quisiera ver una película de Batman por Snyder, pero tampoco estamos yo. hablando solamente del aspecto visual, ¿no? Eh, y yo creo que esa sensación también le quedó a DC, ¿no? Es decir, que a todos esos personajes les podría ir mejor en otras manos. Ya vamos a tener una película de Flash dirigida por Andy Muschietti, que es el director de It, de las dos It, y de Mamá. Y bueno, vamos a seguir viendo a Momoa como Aquaman y vamos a seguir viendo a Gal Gadot como Wonder Woman. Entonces, sí Warner ha sabido reaccionar a eso y darse cuenta de que no necesitaba empezar de cero, sino darle a los personajes la salida correcta. Y ahí es donde ya tuvieron un problema, justamente para regresar al tema de Batman. Era de que al quedar fuera de la ecuación Ben Affleck, ya no podían tener el universo integrado como ellos hubieran querido, porque mantuvieron a Momoa, mantuvieron a Miller, mantuvieron a Gadot, pero al darle las llaves de Batman a Matt Reeves, que no quería formar parte de ese universo, básicamente era sacrificar la presencia de Batman en lo que ellos hubieran querido construir como DCU. Porque eventualmente, ahorita no hay planes de eso, pero eventualmente, si hay una continuidad en las historias de Aquaman, Flash y Wonder Woman, eventualmente en unos años los podrías volver a juntar. Haces reaparecer a Cavill y los puedes volver a juntar perfectamente. Pero cuando sumas a Reeves para que haga una película de Batman completamente fuera de eso, también estás dejando a Batman fuera de ese universo. Y ahí vamos también con una cuestión que yo creo que el mismo Warner no quería reconocer y que lamentablemente a tropezones ha tenido que reconocer. Eh, es probable que el DCU o que DC necesite de Batman, ¿no? Es una presencia muy fuerte en las últimas décadas. Probablemente se ha convertido en el superhéroe más importante del sello, más que Superman, que no han sabido muy bien cómo mantenerlo vigente. Entonces, eh, de cara a la gente, DC es Batman. Pero Batman como personaje no necesita del universo DC, porque el universo de Batman es tan rico y tan especial que puede vivir aparte sin necesidad de compartir espacio con Wonder Woman, con Aquaman, con Con Superman o nadie. con nadie. Entonces, y ya lo he demostrado, es decir, ya hay experiencias con Burton, ya hay experiencias con Nolan que te dicen, Batman no los necesita. Batman va a llevar gente al cine, va a hacer un montón de plata, va a tener el favor de la crítica siendo Batman, no los necesita. Pero ahí es donde ya empieza a complicarse, o sea, en su afán de arreglar las cosas, también empiezan las complicaciones. En 2018, perdón, el año pasado, ya quedó claro de que Ben Affleck no iba a ser Batman. Ya se anunció de que Ben Affleck quedaba fuera
Incluso este año él hizo una entrevista, Ben Affleck, para promocionar una película, un drama, que se llama The Way Back. En ese drama él hace de un profesor de, un entrenador de fútbol o de básquetbol, no me acuerdo, que es alcohólico. Y Ben Affleck tenía problemas de alcoholismo. Ha tenido problemas de alcoholismo. Entonces él contó la historia de cómo quedó fuera de The Batman, ¿no? Entonces él dice que durante el proceso de reescritura tenía tantas dudas que empezó a enseñarle el guión a varias personas que él conoce. Y dice que llegó a una versión del guión de la que él se sentía más o menos contento. Dice, había que pulirla, pero era mi versión de Batman. Entonces él se la presenta a alguno de sus amigos, no dice exactamente a quién. Esta persona lee el guión y dice, mira, ¿sabes qué? Yo creo que te va a salir una buena película. Pero créeme que con todo lo que has pasado y con la cantidad de estrés que vas a ser sometido al hacer esto, te vas a beber hasta el florero. Vas a recaer en tu alcoholismo. No vas a poder con esto, es demasiado. Entonces le dijeron, la gente que lo conoce le dijo, no pases por esto, no vale la pena. O sea, tu prioridad eres tú, tu salud, así que da un paso al costado. Y eso fue lo que hizo Affleck. Affleck, sintiendo de que de repente no iba a poder soportar la presión y que iba a ser una carga tan fuerte y con años en los que después de Batman vs. Superman, Justice League, los memes del Sad Batman, un montón de cosas por las que él había tenido que soportar durante esa época, yo creo que él tomó una decisión pensando en su salud y se hace a un lado. Es ahí donde ya con el espacio libre se anuncia que van a buscar un Batman más joven, empieza el casting y terminan eligiendo a Robert Pattinson para ser Batman. En el anuncio de Robert Pattinson como Batman, nuevamente Matt Reeves deja claro, este es un universo de Batman, no va a ser compartido con nadie, estamos hablando de una historia propia, no va a ser una historia de origen, va a seguir los primeros pasos de Batman, pero no piensen ni por asomo que esto forma parte de un universo, esto es aparte, esto es Batman y solamente vamos a ver a Batman con sus respectivos villanos. Escogen a Pattinson. En paralelo, o no tan en paralelo, un poquito, bueno, retrocedemos un poquito antes, también como al año 2017 más o menos, ante tanta confusión de DC que no sabía muy bien cuáles eran los pasos a seguir, llegan varias propuestas de distintos directores sobre qué hacer con los personajes o permisos para utilizarlos. Entonces, una de las propuestas que recibe DC y Warner es de Todd Phillips, el director de las Hangover, y les dice, a mí me interesa hacer una película de Joker. Yo quiero hacer una película de Joker. Una película pequeña, con un presupuesto pequeño, pensando solamente en el origen del personaje, que no necesita ser compartido con ningún universo, solamente queremos contar la historia del personaje. Y el plan de Phillips era que una vez se hiciera esta película de Joker, empezar a hacer películas pequeñas de otros personajes de DC que pensaba que se podían adaptar al mundo real, que podían tener una historia origen. Y él propuso incluso una especie de sello, eh, un brand que distinguiera estas películas para que la gente que las viera no esperara que formaran parte del universo DC. Es decir, era como una etiqueta, ¿no? Es decir, estas películas están aparte. Él va con la propuesta y DC le dice, mira, ¿sabes qué? Me interesa y no me interesa. Es decir, me interesa tu propuesta de película de Joker, veamos cómo sale, veamos qué puede salir de esto. En la propuesta de Todd Phillips ya estaba el nombre de Joaquín Phoenix como probable Joker, no habían negociado con él, pero ya estaba la idea de Joaquín Phoenix como probable Joker. Y Warner se anima a hacer la película pero sin prometer que esto empezaría una especie de sello paralelo de DC con historias más aterrizadas a la realidad o dramas de presupuesto mediano, ¿no? O sea, para los estándares de Hollywood, una película como Joker que costó 40 millones de dólares es una película barata. Para otro mercado sería una película carísima, ¿no? Pero ya, para ellos era una película barata, en comparación con los 150, 200 que se pueden gastar en películas tipo de Justice League, ¿no?
Entonces ellos aceptan la propuesta porque además por el tipo de personaje, la historia que proponían y la fecha que ellos habían acordado, ellos ya le veían posibilidades de aspirar a la temporada de premios. Ellos empezaron a creer en la película, la mandan a festivales como Venecia, donde incluso gana premio. Entonces había una fe en la película, pero como película. Bueno, ya hemos hablado un montón de Joker y ya se sabe que podía haber tenido cualquier otro nombre, no necesariamente Joker, y salía la misma película, ¿no? Eh, pero una vez que se estrena Joker, también se empieza a confundir las cosas. Yo recuerdo haber visto Joker y a la salida, eh, algunos comentarios que pude escuchar era, oye, ¿y este Joker en qué momento se enfrenta con el Batman de Affleck? Ah, sí, no, que en la siguiente película va a salir. Y las conjeturas o la gente que veía la película y quería haber encontrado un easter egg que remitía a la Justice League o al Batman de Pattinson, decía no, que ese es el Batman de Pattinson porque se nota que es más antiguo. Yo creo que confundió mucho a la gente. Yo creo que lo que hizo DC fue reaccionar. Intentaron dejar claro de que este Joker era una película única, en principio, final, ahí acabó. Si tienes una secuela, yo creo que va a tener una secuela, probablemente siga siendo una historia de Joker, sin involucrar mucho a otros personajes de DC. Ellos se preocuparon en dejar claro que también el personaje el Batman de Pattinson, el que recién hemos visto ayer, también es una historia única, pero eso es algo muy difícil de explicarle a la gente. Sobre todo si durante las últimas semanas, cuando anuncias la película de Flash, anuncias que regresa el Batman de Michael Keaton. Entonces, anuncian el regreso del Batman de Michael Keaton y dicen, ok, en la película de Flash cualquiera que conoce Flashpoint y quienes no lo conozcan es básicamente la historia de Barry Allen intentando remediar la muerte de su madre, que es un episodio muy, muy traumático, ¿no? Entonces él quiere evitar la muerte de su madre y al viajar en el tiempo termina viajando en diferentes versiones del universo DC. En el Bueno, cómic, por ejemplo, genera no muchas líneas muere, temporales, claro, ¿no? genera muchas líneas temporales, exacto. Entonces, en el cómic, el ejemplo más clásico y más conocido es que no mueren ni Thomas ni Martha Wayne, sino el que muere es Bruce Wayne. Entonces, el trauma genera que Thomas se convierta en Batman y que Martha se convierte en el Joker. Eso pasa en el cómic. En Flashpoint. Cuando anuncian que la película, sí, que es brutal, ¿no? Entonces, y es más, Bueno, cuando tú ves Superman también lo Batman sufre. versus Superman y claro, exacto. En esa versión de Flashpoint en el cómic tienes a un Superman que cae en medio de Metrópolis y que es capturado desde que es niño y que no se le deja exponer a la luz del sol para que nunca tenga superpoderes, ¿no? Eh, es más, tiene cuerpo de niño casi durante toda la primera parte del cómic, porque es un rehén, Claro. al que le hacen Disecan a experimentos y un Crypto. montón de cosas, ¿no? Exacto, entonces también, ¿no? Entonces, y cuando tú ves Batman versus Superman y ves el inicio y ves quién interpreta a Bruce Wayne y perdón, a Thomas Wayne y quién interpreta a Martha Wayne, que son dos actores medianamente conocidos como Jeffrey Dean Morgan y Lauren Conrad, tú lo que piensas es, oye, tienes a dos nombres que no son estrellas, pero son más o menos conocidos. No creo que eso sea solamente para un cameo donde no dicen una sola palabra y los matan. Entonces las conjeturas de que eventualmente en un Flashpoint ellos serían Batman y Joker empezaron también a correr y mucha gente esperaba eso. Pero la película de Flash se le encarga a otro director, es decir, ya con el universo Snyder muerto, la película de Flash fue cambiando de directores y de guionistas. Es más, en un momento llegó a las manos de un par de directores de comedia que ellos querían hacer una versión de Flash mucho más cómica. De ahí el propio Ezra Miller con Grant Morrison prepararon un guión de Flash. eh, y se lo presentaron a DC y aparentemente ellos no quedaron tan contentos. Según lo que dijo Morrison, era una especie de volver al futuro, lo que ellos habían preparado. Y al final tomaron un camino eh, intermedio, es decir,
este año, ¿no? ¿Este año fue que se estrenó Birds of Prey? Sí, este año se estrenó. Es que uno ya no sabe en qué año está. Se estrena Birds of Prey, ¿no? Que no, la verdad es que no me gustó mucho. Pero el nombre clave en Birds of Prey es la guionista, que es Christina Hodson. Christina Hodson, la tipa hoy día es, en todo este mundo geek, es la guionista geek. Ella hizo el guión de Bumblebee y le encargaron el guión de Birds of Prey. Ella cuando presenta el guión de Birds of Prey, lo presenta, no solamente presenta el guión de Birds of Prey, sino que presenta unas cuantas ideas más como para expandir el universo DC. Dentro de esas ideas que ella propone una película de Batichica, que se supone que está en preproducción, ahí está encarpetado, le dieron luz verde y van a ver cómo la avanza. Y la otra propuesta que ella había presentado era su versión de Flashpoint. Entonces, Warner dijo, yo creo que por acá va la cosa. Vamos con Cristina, Cristina que se encarga y Cristina prepara un guión de Flashpoint y Warner queda contento con el guión y lo que hacen es buscar a un director y consiguen a Andy Muschietti, que ya había trabajado con Warner con las dos It. Eh, entonces, ese guión, dentro de las cosas que propone, es el regreso del Batman de Michael Keaton. El Batman de Michael Keaton está presente en esa versión de Flashpoint. Entonces, ya no tendríamos dentro de ese Flashpoint al Batman de Jeffrey Dean Morgan, es decir, al Thomas Wayne, sino que tendríamos a un Barry Allen viajando en el tiempo a la versión del Batman de Tim Burton para encontrarse con una versión veterana de Batman de Michael Keaton. Una vez que se anunció esto, lo de Michael Keaton, muchos, y yo me incluyo, dábamos por sentado que ese era el Batman que iba a salir, es decir, que Affleck quedaba fuera de la ecuación, que el Batman que iba a acompañar a Barry en sus aventuras durante Flashpoint iba a ser el Batman de Michael Keaton. Hace unos días, que en realidad fue, claro, esta misma semana, en Vanity Fair salió una nota de que a Ben Affleck lo habían convencido de regresar para ser el Batman del DCU. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Es decir, ¿va a salir el Batman de Michael Keaton y va a salir el Batman de Ben Affleck en la misma película con Flash? Sí, salen ambos. Entonces ya empiezan a hablar de la idea del multiverso y empiezan a hablar de las versiones del personaje. Y Muschietti, que es el director, explica bien por qué ellos necesitaban al Batman de Ben Affleck. Es decir, si tú ves Justice League por una cuestión de continuidad, tú sabes que quien lo introduce al mundo de superhéroes como superhéroe de Flash es el Batman de Ben Affleck. Él es el que lo recluta para la Liga de la Justicia y él es el que lo hace ganar la confianza para poder ser un superhéroe y no solamente alguien que usa sus poderes eventualmente. Entonces, según lo que decía Muschietti, el Batman de Ben Affleck era importante para lo que es la construcción de la historia del personaje de Barry Allen. Hay reportes en paralelo que dicen que en realidad el Batman de Affleck solamente es un cameo y no sale como Batman, sino sale como Bruce Wayne en una parte de la película. Y que el Batman principal del Flashpoint, de esta versión de Flash que se va a ver, es el Batman de Michael Keaton. Él es el que se supone que sería el mentor de, de Barry Allen. Y porque ahí vuelvo también al tema de la guionista, de Christina Hodson. Ella, como te digo, está preparando o ya tiene listo el guión aprobado de Batichica. Y se supone que en las versiones de Batichica tiene a un Batman como mentor. Y por el contrato que le habrían ofrecido a Michael Keaton, que es de multipelícula, eh, creo que es fácil asumir que probablemente el mentor de la Batichica que estén preparando en el DCU sea también el Batman de Michael Keaton, ¿no? Sería una especie de híbrido de Batman Beyond con Batichica. Pero esas son conjeturas. El punto es que ya llegamos a un escenario en el que tenemos dos Batman en una película de Flash, Keaton y Ben Affleck. Tenemos a un Batman aparte en la versión de Matt Reeves y tenemos hace un año a un Joker que no tiene Batman, pero que tenía un Bruce Wayne niño.
Entonces, la confusión entre las personas es muy entendible, es decir, todos los días recibo noticias de, mira, regresa Batman como el Batman de Ben Affleck. Ah, ya, qué bacán. ¿Y qué pasa con Pattinson? No, Pattinson sigue siendo Batman. Ah, bueno, ¿y qué dijeron de Michael Keaton? No, Michael Keaton también va a ser Batman. Ya, ¿y con quién se va a pelear el Joker de Joaquín Phoenix? No, con nadie. Pero ¿cómo que no se va a pelear con nadie si hay tres Batman? No, es que eso es de otro universo. Es bien complicado. Es decir, yo creo que dentro de todo DC está haciéndolo bien en su control de daños, pero sigue siendo un control de daños. Durante el mismo DC Fandom han hablado mucho y han hecho paneles exclusivos para hablar de lo que significa el multiverso. Han tratado de explicar lo que es un multiverso. Es decir, cualquiera que lee cómics sabe que tú hoy día te puedes comprar un cómic de Batman escrito por un autor que tiene una línea de tiempo argumental y puedes comprarte al mismo tiempo un Batman de otro autor, con una línea de tiempo diferente. Tienes el Batman que ríe, el Batman Metal, tienes el Batman de Tom King, tienes la Liga de la Justicia, tuviste el nuevo 52. Es muy, para alguien que lee cómics durante mucho tiempo, ya es un poco confuso seguir esa línea de tiempo, pero por lo menos tienes expertise, lo voy a llamar expertise, para que una vez que lleguen las películas poder hacer la distinción. Ah, ya bueno, esto es como, esta es una línea, esto es otra cosa, esto es otra cosa. Pero al espectador habitual no es tan fácil, pues. O sea, ¿cómo le explicas que vas a tener tres Batmans y un Joker y que estos no tienen ninguna relación entre sí? Porque encima tú en Flash vas a tener dos Batman, pero probablemente estos dos Batman nunca se encuentren tampoco, van a vivir en líneas temporales diferentes. Entonces, es un control de daños y es lo que está tratando de hacer DC para poder tener todo en movimiento y poder seguir construyendo o haciendo películas. Es más, hay reportes, porque hay reportes de fuentes muy confiables, creo que esta fue Forbes, donde dicen de que el contrato de Matt Reeves es condicional, pero, o sea, la condición es de que el Batman de Batman, de la película con Pattinson, sea un éxito para terminar de hacer una segunda y tercera parte. Creo que a esas alturas todo mundo asume de que esa película va a ser un éxito. Es muy difícil que sea un fracaso, pero igual te proteges con cláusulas, ¿no? Entonces la idea es hacer una trilogía. Y una de las cosas que habría trascendido de la idea de Matt Reeves de hacer una trilogía es de que en la segunda Batman ya te presentan al Joker. Entonces tendríamos, si la película de Matt Reeves se estrena en 2021, confirman secuela, podríamos tenerla en 2023, 2024. Probablemente en 2023, 2024 tendríamos otro Joker. Y si eventualmente confirman una secuela de la película de Joaquín Phoenix, que yo no creo que la confirmen este año, si la confirman el próximo año, mientras filman, podríamos tener una película de Joker en 2022, 2023. Entonces podríamos tener en paralelo dos Jokers, el Joker de Joaquín Phoenix y el Joker del Batman de Pattinson, que van a ser diferentes. Entonces, no se le va a hacer tan fácil al espectador, al que solamente ve el tráiler y dice voy a ver una película de Batman y que de pronto se pregunta, oye, pero ¿y dónde está el Joker, no? O este no era el Batman que yo recuerdo, ¿no era Ben Affleck Batman? Es complicado de seguir, pero las cosas son así. Tenemos un Joker por un lado, que vive en su propio universo, tenemos un Batman, tenemos dos Batman en una película de Flash, que se supone que el Batman de Keaton va a reaparecer dentro del universo DC para tener otras apariciones en otras películas y probablemente ser mentor de un nuevo personaje como es Batichica. Tenemos al Batman de Affleck también en la película de Flash para ser mentor de Flash y de repente decirle adiós al universo DC. Y a eso habría que sumarle de que hay también ese también es un reporte de Forbes, que dice de que al Affleck, al ver que el movimiento Snyder Cut había generado tan buena vibra para lo que había hecho Zack Snyder, y que al ver el interés de Warner en tenerlo de regreso como Batman para The Flash, él habría sentido, ok, de repente me precipité al momento de decir que ya no quiero ser Batman. Y estaría abierto
solamente abierto a la propuesta de que probablemente vía HBO Max poder darle forma al Batman que él había preparado, ya de repente en formato miniserie o en una película un poco más pequeña, pero que él estaría abierto según cómo sea la respuesta tanto de su presencia en The Flash como en el reestreno de esta miniserie Justice League de Zack Snyder, estaría abierto a la posibilidad de escuchar oferta para poder volver a ser Batman y hacer la versión que él tenía preparada. Si eso se llega a dar, tendríamos no solamente en paralelo un par de Jokers, sino tendríamos en paralelo hasta tres Batman. Entonces, la gente va a tener que acostumbrarse a que eso es lo que le va a ofrecer DC. DC no tiene un universo integrado como Marvel, no tiene una continuidad de personajes de una película a otra en la que tú puedes decir que lo que pasó en Thor va a afectar a lo que va a pasar en los perdón, en los Eternals, o que lo que pasó, lo que pasa en Guardianes de la Galaxia afecta a Black Widow, no sé, cualquier cosa. Pero tú sabes que el universo de Marvel es un solo universo. Y probablemente la mayoría de gente, porque es mucho más sencillo de seguir, tenga en la cabeza de que los universos cinematográficos de superhéroes son así, son una sola cosa. Pero DC ya está funcionando diferente, ya está yendo por otro lado, porque ellos lo que quieren es, creo que se dieron cuenta que esa fórmula no les convenía. Entonces ellos, así tengan que diversificar, pero en el camino poder ganar batallas y eventualmente la guerra, ellos están siguiendo una estrategia diferente. Se van a apalancar de Batman y de cuantas versiones de Batman necesiten para que la gente consuma sus películas, pero lo está haciendo de una manera que sí es algo confusa, pero es la manera que ellos han escogido para que todo siga en marcha, ¿no? No sé si esto ha aclarado las dudas de la gente. Eh, Son muchos datos a considerar, de repente lo pude haber hecho un poco más sencillo, pero creo que necesitaba un poco de contexto para que se entienda cómo hemos llegado a este punto. Pero sí, yo creo que la gente tiene que acostumbrarse a eso, ¿no? A que no nos las van a hacer fácil, por lo menos desde el lado de DC, para poder entender qué es lo que estamos viendo. Es totalmente de acuerdo, ¿no? Es complicado. El universo DC en cine, al menos parece que Warner lo tiene asumido que va a ser un desorden, ¿no? Mientras más formas encuentren de llevar todos sus personajes, yo no descartaría incluso que hagan películas aisladas de personajes pequeños, ¿no? Una película de The Question, quizá. Eh, no, o sea, pensando en el primer personaje que me vino a la mente, ¿no? Claro, claro. O sea, Y probablemente pensando que ahora ya tienen una plataforma como HBO Max, yo no descartaría películas de personajes no tan grandes, ¿no? Es decir, que hayan unificado o que ya estén habiendo series de Titans o de Doom Patrol, ya te dice de que, o de Batwoman incluso, ¿no? Ya te dice de que ellos sí están abiertos a explorar, o Stargirl, ¿no? Ya te dice, oye, qué paja, yo la vi y me gustó mucho. ¿sí? No, no, no lo he visto Sí, todavía. No, no lo he a mí visto. O me gustó Black un montón. Lightning también, ¿no? O sea, Black Lightning me parece muy paja, ¿ya? O sea, Stargirl es, mira, es tonta nivel toda la serie es CW, ¿ya? Claro. O Claro, sea, es a que en ese nivel, Gringolandia lo pasan allá, pues. ya, es tonta a ese nivel, ¿ya? Pero, ¿sabes cuál es la diferencia que encuentro con The Flash, con la Rovers? Ujú. La siento más cercana, mira, más cercana a Legends of Tomorrow, Ah, más camping, más ya, se reconoce digamos, boba. digamos que la siento más cercana a eso, pero sin el nivel de estupidez de Legends of Tomorrow. Ya, ok. O sea, tiene esa frescura, Sí, esa sí, sí. frescura. Ahora, yo no digo que la estupidez de Legends of Tomorrow está mal, ¿no? Me parece fantástica. Pero tiene ese nivel así de ser tontona, de ser guachafona, de ser cursi, a los Legends of Tomorrow, pero bien. Y se nota el amor de Jeff Jones por el personaje de Stargirl. Sí, sí, Pero, puede ser, sí.
Sí, 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 Y- sí. O sea, sí se nota, ¿no? Es más, yo tengo la costumbre no sé, es un prejuicio en todo caso mío, ¿no? De juzgar, voy a utilizar la palabra juzgar, qué tan boba es una serie o no en función del estilo de los trajes. Porque cuando quiere ser como que más aterrizado a la realidad, ya, yo me encuentro, yo veo, no sé, pues en el Arrowverse, en el mismo Arrow, es como que decías, ah, ese traje es funcional, ¿no? De ahí cuando tú ves cosas como Stargirl, dices, bueno, esto es bien, bien, bien cómic, bien ligero, bien... incluso me pasó ayer cuando estaba viendo el tráiler de Suicide Squad, o perdón, el reel de Suicide Squad, tú ves el reel de Suicide Squad y dices, esto va a ser, no va a tener el con- tono serio, solemne de ayer, que la quería pegar de oscuro y que le salió cualquier huevada, sino que esto va a ser más luminoso, o sea, parecen disfraces, no parecen trajes, entonces, pero es el estilo de la película, no es a lo que va a apostar, pero es la percepción que te queda, ¿no? Que va a tener mucho humor, que va a ser bien, bien ligera, ¿no? Por mucho que dicen que va a estar cercana a R, pero igual es un R con humor, ¿no? Así es, así es. Tengo mucha esperanza también por la película de James Gunn. Pero eso lo tocamos ya en el programa del martes. Sí, 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 Este, ya sí, está la invitación listo. para el día martes y ya hablaremos en extenso de lo que fue el DC Fandom, ¿no? Pero sí creo Listo. que era importante tratar, porque no sé si lo hicimos, aclarar de todo este tema de la cronología y confusiones y versiones de personajes, bueno, en este caso de Batman, ¿no? Dentro de lo que son las películas de DC, ¿no? No lo han hecho fácil, así que va a quedar la duda igual entre la gente, por lo menos los que no vayan a escuchar este podcast. Listo. No, de hecho, la gente lo va a escuchar. La gente te quiere. Entonces, nos vemos el martes, Michael. Sí, de todas maneras, no te preocupes.